bolsas en Europa lo suficientemente negativas en una primera instancia. Solamente teníamos el Nasdaq arriba, pero ya al cierre de mercado se ha dado vuelta por completo la bolsa. Termina Europa un menos 0,71% en este minuto, 1,13, 1,23 el Eurostock, 0,71 el Eurofit, y Estados Unidos también arrastra pérdidas, el Dow Jones 0,46 abajo, 0,6 el S&P, 0,42 el Nasdaq. Así que una caída bastante fuerte de las bolsas a nivel internacional el día de hoy. Y en relación a lo que pasa con las monedas principalmente, tuvimos un cierre el día de hoy del tipo de cambio nacional en 577,43, 0,16% arriba. Y por el otro lado, en Europa, tuvimos una apreciación del dólar con un euro cayendo 0,13% y una libra cayendo 0,11%. Así que todo esto vamos a ir mezclándolo básicamente con lo que empieza a suceder con el precio del dólar a nivel internacional. Vamos a ir en detalle hacia los gráficos, qué posiciones podría uno tomar, hacia dónde podría dirigirse el tipo de cambio, y eso vamos a entrar en detalle. Vamos a partir antes de todo, comentando un poco lo que hacemos. Nosotros somos una empresa que somos un broker a nivel internacional y básicamente nuestro leitmotiv dentro de la empresa son dos cosas. Primero, obtener la mejor tecnología y que los clientes también obtengan la capacitación o la educación necesaria para poder invertir. Y en base a eso nosotros hacemos todos estos seminarios. Normalmente vamos a retomar 2 veces al mes, uno a principio de mes que se va a referir principalmente hacia dónde se puede dirigir el tipo de cambio en referencia al precio del dólar, y por el otro lado también vamos a ir haciendo algunos coyunturales. En esta ocasión tocó el IPSA, el IPC, perdón, pero en alguna ocasión puede tocar las bolsas internacionales, los incentivos monetarios, qué va a pasar después que se acabe el incentivo monetario en Estados Unidos, cuándo suben las tasas de interés y cuáles pueden ser las repercusiones. Así que en eso vamos, en esa línea de educación, una educación bastante fuerte para que todos aquellos puedan invertir. Bien, vamos a partir entonces dentro de lo que va el seminario el día de hoy, mientras se van agregando algunas personas adicionales dentro del seminario. Antes de que comencemos, me gustaría si es que pueden colocar ahí cuál es su profesión o a qué se dedican levemente o corto, en términos cortos, cosa que nosotros también podamos ver cuál es dentro del mercado que se está metiendo a este seminario, cuál es la audiencia que tenemos, y de esa forma poder enfocando básicamente algunos temas, o más técnicos o menos técnicos, que todo el mundo lo pueda entender. Bueno, ahí tenemos alguna respuesta. Ruth nos dice que es contadora general independiente, Alexis también nos dice funcionario público, Diego, odontólogo, empezando en el trading, bienvenido Diego, Francisco, ingeniero civil, Julio también un ingeniero comercial, bienvenidos a todos ustedes, Vicente también ingeniero civil, Felipe que también ingeniero civil, y Pablo que es abogado, bienvenido Pablo también, diferentes profesiones que se vienen integrando, estudiante de economía también, Patricio, bienvenido Patricio, algunos estudiantes también. Vamos a saltarnos algunos. Hay acá Damaso que es exportador, que tiene ingeniero comercial también exportador, turismo internacional en Barcelona. Gustavo, bienvenido Gustavo, también nos escuchan desde España. Eh, Bien, vamos entonces viendo, ahí ustedes me van colocando en el chat a qué se dedican, corto, cosa que vayamos enfocando, y así también dirigimos en algunas preguntas específicas. Dentro de los temas que vamos a tocar tres aristas fundamentales. Una es el China, Europa y también lo que es Estados Unidos. Y en Europa tenemos noticias recientes de lo que pasó hoy día con la reunión de política monetaria y Draghi comentando. Así que en ese sentido vamos a hacer un símil de cuáles son las tres, y después vamos a aterrizar todo eso al IPC en Chile y de qué forma va a influir en el dólar peso chileno. También vamos a revisar el dólar a nivel internacional y vamos a estar viendo en ese sentido también el euro dólar y algunas otras monedas que se relacionan. Vamos a partir el día de hoy con lo que está pasando en términos generales en el mercado, el conflicto Rusia-Ucrania que cada vez aumenta aún más. Ahí vemos que se han caído o han derribado bastantes aviones dentro de esa zona o de esa línea de tráfico aéreo. Por lo tanto, ha empezado a agudizarse mucho más el conflicto dentro de Ucrania con Rusia, principalmente porque Rusia hoy día envió una sanción a todo lo que tenía que ver con Europa y Estados Unidos, y esa sanción
iba de la mano en que Rusia no va a comprar más alimentos, carne, verduras, frutas desde Europa, sino que podría buscar otro mercado donde comprar. Y ese mercado florece como Latinoamérica también, que puede ser un proveedor de estos productos. Ahora, ojo que esta sanción por parte de Rusia es una contrasanción a las que ya ha impuesto Estados Unidos y a la que ha impuesto también Europa. Europa en menor medida que Estados Unidos, pero con un riesgo mayor, el hecho de que terminen cortando el suministro de gas. Y eso podría repercutir bastante fuerte dentro de las tensiones. Y Draghi lo decía hoy día en su comentario, decía que veía un riesgo político bastante grande en los próximos 3 meses, básicamente lo que sucede entre Rusia y Ucrania y todas estas sanciones que se interponen desde los dos lados. Eso podría traer consigo también aumento en los commodities de energía y podríamos traer dentro de Europa mayor inflación proveniente de estos productos energéticos, el término de lo que tiene que ver con el gas, lo que tiene que ver con el petróleo, el consumo en sí podría subir en energía y eso podría generar también algo de inflación. Pero esto es lo que estamos viendo en mercado, básicamente en el día de hoy, lo que el conflicto que está latente dentro de Ucrania y Rusia. Vamos a partir mirando, vamos a mirar las tres economías más fuertes dentro del mundo y después vamos a irnos directo a lo que pasa con el precio del dólar. Y en ese sentido, China es la referencia a nivel internacional de lo que pasa con el precio de los commodities en general. Eh, en ese sentido, el PIB de China tiende a ser, o la zona asiática en sí, termina siendo un referente respecto a cómo está creciendo la economía en términos de commodities. China está creciendo un 7,5%, levemente por sobre lo que está esperando el mercado, pero esto fue con algunos datos o con algunos complementos muy potentes, un dato de manufactura que venía creciendo a 51,7 puntos hace unas semanas atrás, y esto trae consigo, recuerden ustedes que la manufactura es uno de los que más influye dentro del panorama de crecimiento dentro del PIB de una economía, por lo tanto, la manufactura termina siendo importantísima en este caso. Así que las expectativas empezaban a aumentar, terminábamos viendo en el último trimestre un crecimiento de 7,4 a 7,5 y los próximos trimestres van en la pauta a 7,6 y 7,4% aproximadamente. El problema fue que esta semana empezamos a converger hacia un dato de servicios que terminó siendo peor a lo esperado. Un dato de servicio que estaba aproximadamente en torno a los 50 puntos. Y recordemos que dentro de estos PMI, que terminan siendo los más importantes dentro del mercado, tú tienes dos sectores, uno bajo 50 y sobre 50. Y al acercarse a 50 pone en riesgo cierta parte de la economía del mercado, básicamente lo que suceda con China. Así que si terminamos creciendo 50 puntos, sobre 50 puntos, bajo 50 puntos, va a repercutir principalmente dentro de la economía en Latinoamérica. Así que vamos a estar atentos. En términos de exportaciones, podríamos conocer el día de hoy en la noche, así que muy atentos que hoy en la noche aparece el dato de exportaciones de China. Más 7,5% en exportaciones tendría que ser China y en importaciones se espera un 3% de crecimiento. Si estos datos mejoran, podríamos tener el día de mañana un precio del cobre mucho más alto que el que vimos el día de hoy y eso podría incentivar también el peso chileno a principio de la mañana. Aunque mañana a las 8 de la mañana vamos a tener el dato del IPC de Chile y vamos a ir desglosando dentro del seminario cómo afecta directamente en las inversiones o cómo afecta en la expectativa del tipo de cambio a nivel nacional. Lo primero es preguntarnos si China ha generado algo de incertidumbre en el corto plazo. Lo único que podríamos decir es que con estos datos de servicio algo de incertidumbre genera, pero todos los otros datos siguen estando sólidos. Una inflación más baja, un dato del PIB creciendo, un dato de manufactura también potente y con una inflación más baja. En cuanto empieza a retroceder la economía, China va a incentivarla, va a intervenir y eso podría traer también una repercusión alcista dentro de lo que tenemos con China. En, Nos pasamos a la otra economía, a una economía que es muy potente dentro de Estados Unidos y una que influye directamente en el precio del dólar. Nos saltamos rápidamente China porque dentro de la batería de datos económicos que trae, creo que hoy día se podría definir solamente con la exportación e importación en términos de balanza. Vamos a ver qué tal anda la demanda china interna. Si las importaciones son mayores, vamos a ver un componente de demanda interna fuerte en China y por el otro, si las exportaciones son mayores, podría también incentivar el crecimiento de China. Pero nos pasamos a
Estados Unidos, y es aquí donde están todas las noticias económicas en el último tiempo. Tenemos el dato del PIB, que salió 4% por sobre o llegando casi a los niveles más altos que ha alcanzado de crecimiento del PIB en los últimos trimestres desde el 2012 hasta el momento, aunque el primer trimestre de este año fue lo suficientemente negativo pero como para generar expectativas bajistas, un menos 2,1%. Entonces acumula en dos periodos alrededor de un 2%, muy por debajo de la meta que se ha puesto la Reserva Federal. Pero en esa línea, recuerden ustedes que todavía sigue activo el incentivo monetario por parte de Estados Unidos, un incentivo monetario que era de 85 billones y hoy día están 25 billones el incentivo monetario de la Reserva Federal. ¿Podría acabar en octubre? Absolutamente. Y es ahí donde este dato que influía en el último año, año y medio dentro de las decisiones de inversión, pasa a ser un dato anexo y que ya prácticamente el mercado lo tiene por completo asumido. Hoy día el dato importante pasa a ser en ese sentido las tasas de interés. ¿Cuándo realmente Estados Unidos va a subir las tasas de interés? Por lo tanto, nos vamos a los datos. Un dato de menos 2,1 en el primer trimestre de Estados Unidos, el segundo un 4% preliminar. Ya vamos a ir conociendo los próximos datos, pero con un componente, fíjense ustedes el dato de alza, con un componente muy fuerte de demanda interna en negativo, un menos 1,85% influye la demanda interna. Entonces, vemos que el crecimiento del PIB de Estados Unidos está directamente relacionado con los inventarios dentro de Estados Unidos. Y esto quiere decir, o se toma desde dos puntos de vista, una acumulación de inventario puede hacer crecer el PIB, pero también significa que básicamente vemos un componente de que podría haber una acumulación de inventario por una menor demanda y se empieza a confirmar esa tesis con una demanda interna negativa. Entonces, una acumulación de inventario más una demanda interna negativa podría ir por la tesis del hecho de que definitivamente Estados Unidos podría estar desacelerando su demanda interna y eso traería consecuencias en lo que resta de los dos trimestres en Estados Unidos. Ahora, la creación de empleo viene muy bien, una creación de empleo que está por sobre los 200.000 empleos. Teníamos la última cifra, los últimos 5 meses estamos en un promedio de 230.000 creaciones de empleo, 250.000 en algunos periodos de tiempo, y en el último dato, este dato de empleo no agrícola aparece en 209.000, muy cerca del el umbral de 200.000 creaciones de empleo que tiene que tiene relación esas 200.000 con lo que se ha propuesto la Reserva Federal. Así que nos encontramos con variable económica, un PIB creciendo, una disminución del estímulo monetario, pensando que la economía está mejorando, un dato de inflación cercana al 2% en la meta de la Reserva Federal y una creación de empleo mensual por sobre las expectativas. Y esto ha traído muy buenos, por lo menos expectativas dentro del mercado, lo que va a suceder con la economía en Estados Unidos. Una tasa de desempleo que sube lamentablemente en el último mes, 6,2%, y revierte esta tendencia bajista que traía el Estados Unidos respecto al desempleo. Roberto nos hace una pregunta y dice que está comenzando recién en inversiones y podría explicar qué son los inventarios. Bueno, básicamente en términos de pyme, imagínate los inventarios, los stock que mantienen las pymes para vender. Si las pymes empiezan a aumentar la producción, eso significa que empiezan a aumentar los inventarios. Por lo tanto, están preparándose para una mayor demanda, pero hemos dado cuenta que esa preparación de mayor demanda, del tener más inventarios pensando que va a venir, se complementa con una demanda interna en negativo, lo que quiere decir que esa acumulación de inventario, o sea, lo que no han podido vender o lo que están produciendo de sobreoferta, trae consigo que la demanda interna podría ser mucho menor a lo que espera el mercado probablemente, y eso trae consecuencias dentro de las expectativas. Lo segundo es que, y dijimos que lo primero era el estímulo monetario y esto que ya se empezó a olvidar y estaba ligado a las tasas de interés. Fíjense que Estados Unidos traía una tasa de interés hasta el 2008 de un 5,25%, una tasa lo suficientemente fuerte como para incentivar la economía, pero con un crash de mercado, con una desaceleración y con una crisis, definitivamente tuvieron que bajar las tasas de interés. Y en esta situación de bajar la tasa de interés, nos encontramos con, en un par de trimestres,
bajó la tasa cerca de 5% y desde ahí en adelante, desde el 2009, que la tasa de interés en Estados Unidos está entre 0 y 0,25%. En promedio está en torno a los 0,12, 0,13% aproximadamente. Entonces, ¿qué pasaba? Partíamos con una expectativa y la expectativa tienen que mirarla acá abajo primero, que esta está desde el 6 de junio, el mes pasado, hace ya prácticamente 2 meses atrás. La expectativa de mercado era que a mitad del 2015 las tasas de interés podían subir a 0,25 o 0,50%, con un sesgo mayor a 0,5. Incluso el 2016 o el tercer trimestre podría subir. Fíjense lo que pasó en julio en la última encuesta de Reuters respecto a dónde va a subir la tasa de interés de Estados Unidos. Y fíjense que la expectativa pasa por el lado de que probablemente en el segundo trimestre del 2015 ya esté subiendo la tasa de interés a un 0,25 y el tercero un 0,50. Eso es la media que se espera, pero si uno ve a los más altos, podría haber una subida de tasa el primer trimestre del 2015. Y esta aceleración, en general, muestra la expectativa que se tiene. Si Estados Unidos mejora en los índices bursátiles o mejora en los índices económicos, se acelera la probabilidad de que Estados Unidos pueda subir las tasas de interés. Por lo tanto, en este sentido, vamos a ver un precio del dólar apreciado. Por eso nosotros vemos que esta relación de tasa de interés es tan importante para el precio del dólar. Y ahí nos vamos a hacer el link con el precio del dólar en general. Fíjense que desde principio de junio, desde que se lanzó la encuesta, el dólar internacional, lo que estamos viendo el dólar a nivel internacional, ha crecido alrededor de un 2,39%. Y ya vamos a hacer el link. No se les olvide este dato. 2,39% desde junio. Y si es que nosotros queremos tomar el precio desde por lo menos principio de año, nos vamos a dar cuenta que solamente acá solamente la aceleración del precio del dólar ha sido un 1,75. Que les queden por favor estas dos cifras, 1,75 y en los últimos 2 meses 2,39% de apreciación del dólar. Cristian nos pregunta por ahí si existe una demanda interna negativa en Estados Unidos. ¿Hay probabilidad de que en los próximos trimestres baje aún más las tasas? No, no hay una probabilidad que baje las tasas, pero sí hay una gran probabilidad que mantenga las tasas de interés. Por eso nosotros hacemos referencia a esto. Si hay una demanda interna negativa y en los próximos datos de PIB en Estados Unidos empiezan a caer, lo más seguro es que esto se acelere, una posibilidad de un aumento, o sea, perdón, de que se atrase, una posibilidad de atrasar la alza de tasa de interés. Acuérdense ustedes, malos datos económicos van a generar probablemente de que se mantengan las tasas en los niveles más bajos. No habría riesgo en caso de que bajen más tasas. No, no va a pasar eso. Ya está en los niveles mínimos y lo han mantenido así. Lo que sí importa son los buenos datos. Si hay un muy buen dato económico, lo más seguro es que las tasas de interés acelere el crecimiento. Y eso nos repercute en relación a el precio del dólar. Por eso nosotros vemos estas apreciaciones del dólar en el último tiempo, desde junio en adelante que se empezó a acelerar la expectativa de subida de tasa, el dólar se ha subido y ha subido ya un 2,39%. Felipe nos pregunta, ¿debiésemos ver una corrección del dólar index? Sí, probablemente sí, ya vamos a entrar en ese detalle, lo vamos a ir viendo durante el seminario, Felipe. Francisco nos pregunta también qué quiere decir el precio que se aprecie el dólar. Que se aprecie el dólar es que suba, o sea, que el dólar a nivel internacional empiece a subir. ¿Cuándo vemos esta relación del precio del dólar? Fíjense usted acá. Partimos con un precio del dólar lo suficientemente bajo en junio y cuando las expectativas de mercado era que la situación económica de Estados Unidos mejorara y que también el dólar empezaba a apreciarse, nosotros veíamos un dólar subiendo a nivel internacional. Y esta apreciación del dólar es la que nosotros vamos a hacer referencia a cómo se han comportado las monedas a nivel internacional y vamos a hacer referencia sin duda alguna a cómo se componen. Vamos a la segunda parte de Estados Unidos, veíamos acá y nos vamos a ir a Europa, que es la tercera pata de todo esto. Hoy día jueves, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, comentó 4 cosas importantes en esto. Primero, que los últimos datos mostraban una desaceleración en el crecimiento de Europa, de lo cual se puede desprender que Europa sigue necesitando de estímulos monetarios y también que su moneda podría seguir depreciándose, o sea, podríamos seguir viendo depreciaciones del precio del euro. Por el otro lado, vemos
riesgos políticos que podrían materializarse en los próximos meses. Y esos riesgos políticos van de la mano con el conflicto de Rusia-Ucrania y estas sanciones que se han puesto tanto Europa a Rusia y Rusia también a Europa. La tercera es el efecto que genera las políticas monetarias de zona euro, Reino Unido y Estados Unidos. De estas políticas monetarias, Europa va a diverger de estas políticas. Estados Unidos, recuerden ustedes que está apreciando su moneda y apreciándola mediante la corrección o el quitar el estímulo monetario y más encima probablemente subir tasas de interés. Eso significa contraer un poco más la economía, lo que traería consigo una apreciación del dólar. Por el otro lado, Reino Unido está en exactamente la misma situación, expectativas de alzas de tasas, y por el otro lado también una expectativa de que bajen el estímulo monetario de 375 billones. Y en ese sentido, se desprende de esta situación económica la zona europea. Por lo tanto, vamos a tener una zona europea moviéndose probablemente con un euro dólar a la baja y eso también ayuda a que el dólar se aprecie. La inflación se va a mantener en la parte baja por un largo tiempo, incluso podría repuntar en el 2015 o el 2016, según palabras del presidente del Banco Central en Europa. Todo esto hace que nos alejemos de este objetivo principalmente, de la inflación o del target de inflación que mantiene Estados Unidos. Perdón, Europa. Europa tiene un objetivo en un 2% de inflación, por lo tanto, ese 2% de inflación podría traer una gran diferencia entre lo que está viendo el resto del mundo y lo que ve Europa. Fíjense ustedes, con un objetivo de inflación de un 2% y con una inflación cayendo, acá tenemos desde octubre del 2013 caídas muy fuertes de la inflación en Europa y con un crecimiento subiendo desde el 2013. Se ha mantenido en 0,3, 0,2% aproximadamente, aproximadamente este crecimiento de Europa en el área, pero la inflación viene cayendo muy fuerte. Y ahí lo decía Draghi, de estas cuatro puntas, de estos 4 puntos importantes, los riesgos políticos. Si es que Rusia sigue imponiendo sanciones a la zona europea, lo más seguro es que va a traer una inflación o un aumento de inflación, pero por aumento de los productos energéticos. Estamos hablando del gas, del petróleo, esos productos podrían subir. Por lo tanto, lo más probable es que tendamos a ver un aumento de inflación, pero por costo de lo que nosotros vemos como riesgos políticos dentro de la zona europea. Así que mucho ojo con lo que empieza a pasar con el conflicto, porque sin duda va a influir dentro de lo que pasa en Europa. En términos de inflación, se va a mantener en la parte baja por un largo tiempo, podría repuntar entre el 2015 y 2016 aproximadamente, pero estas son las variables que hoy día Estados Unidos está tomando. Una en crecimiento estable, pero una inflación lo suficientemente baja como para esto, para el tercer punto, para mantener sus políticas monetarias distintas a lo que mantiene Estados Unidos y Reino Unido. O sea, quiere decir que va a incentivar la economía, va a enviar un LTRO en los próximos meses, va a acercar las tasas a 0%, así que la consecuencia de eso podría generar crecimiento y vamos a ver si genera inflación. Por ahora no ha dado efecto las últimas bajas de tasas de interés en Europa. Fíjense ustedes, la tasa de interés en Europa 0,15% y la tasa de depósitos está en 0,1% aproximadamente. Así que en este sentido vamos viendo que Europa pone una tasa de depósitos negativa, pero una tasa de básicamente política monetaria en 0,15. Pero el LTRO lo que implica, o ese LTRO que es muy parecido a lo que hizo Estados Unidos después de la subprime para incentivar la economía, en ese sentido tenemos el hecho de que el LTRO tiene la facultad de prestarle a los bancos a una tasa de un 0%. Y eso podría ayudar a traspasar dinero a la economía. O sea, que el Banco Central le preste al banco a 0% para que el banco le preste a la gente a un diferencial de spread, por ejemplo, un 0,15, un 0,10% de tasa. Eso significaría que el banco estaría ganando el diferencial, pero estaría obteniendo también financiamiento a cero costo para poder prestar. Eso podría aumentar también la demanda por créditos en Europa y podría incentivar también el hecho de que crezca. Esa variable es bien criticada dentro de Europa por el efecto que ha generado que en la crisis europea hace 2 años atrás, los bancos al final terminaron financiando países más que estar financiando para personas. Y eso fue lo más crítico que podría tener el LTRO. Vamos a ver en qué pasa por lo menos la zona europea. Pero estas son las variables que están influyendo el día de hoy en
Europa. Diego nos pregunta los estímulos económicos a dónde van dirigidos. Bueno, básicamente los estímulos monetarios tienen dos efectos, sobre todo el de Estados Unidos, por ejemplo. El de Estados Unidos compra bonos del gobierno y compra bonos de hipoteca. Por lo tanto, lo que está haciendo es inyectar liquidez al mercado para que el mercado pueda reaccionar alcista y pueda gastar. Por el otro lado, Europa, con su incentivo monetario, lo que hace es, ya lo explicamos hace unos minutos, prestarle a los bancos a cero costo y que los bancos presten plata. Por lo tanto, también es otro mecanismo en el cual pones plata o pones dinero en la economía para que se incentive el consumo y eso genere crecimiento. Alexis González nos dice, influye mucho la situación italiana sobre el escenario europeo. Ayer Italia, recuerden que presentó datos económicos, un dato de recesión, un segundo trimestre consecutivo en negativo, lo que significa recesión. Por lo tanto, dentro de Italia, yo creo que, o dentro de Europa, lo que más está influyendo hoy día termina siendo Italia, Alemania y los conflictos geopolíticos que mantienen con Rusia e Ucrania por estas sanciones que impone Rusia. Pero Italia, España, que eran los que estaban poniendo la gota negra, Portugal con el Banco Espíritu Santo, ponían los puntos negros dentro de Europa, pero el que más influía ahí era Italia, aunque Italia ya venía asumido la desaceleración italiana, por lo tanto lo que más está impactando son los malos datos económicos de Alemania que sostenían el crecimiento de Europa en el último tiempo. Hoy día yo, a mi parecer, España termina siendo una de las economías que mayor potencial de crecimiento podría tener, por el solo hecho de que estos incentivos monetarios van a incentivar a España. España ha sido uno de los países más ordenados dentro de Europa para acatar las sanciones que había puesto la Unión Europea para poder seguir prestando dinero. Así que ha bajado su índice de desempleo también España y eso podría traer una recuperación leve, pero podría recuperar. Así que están haciendo las cosas bien en España. Y aterrizamos los temas a Chile. Y aquí me voy a tomar un minuto solamente para que dentro de China, Europa y Estados Unidos puedan hacer algunas preguntas por el chat. Así que vamos a abrir el chat de preguntas a ver si vemos alguna pregunta dentro de lo que es el seminario, si que quede claro, si es que queda alguna duda de esto, para que podamos avanzar a lo que es Chile. Bien, sí, ahí me dicen que está todo claro, no hay preguntas por el momento. Bien, vamos a ir, vayan, tómense la libertad, por favor, de escribir en el chat las preguntas, yo las voy a ir comentando, ustedes no pueden ver el chat, pero sí tienen un chat donde pueden escribir perfectamente las preguntas que tengan, las preguntas que vayan saliendo dentro del seminario, así que siéntanse en la libertad de hacerlo cada vez que avancemos en un tema. Fernando ahí nos dice, dentro de todos los que habían entendido, no sé, dentro de Fernando y algunos otros más, se converge a la misma pregunta en donde dice, de estas economías que ya hemos visto, ¿cómo están afectando o cómo van a afectar Chile? Ahora vamos a entrar directo a eso, Fernando, así que vamos a entrar directo al tema de cómo afectan Chile. Datos de China, Alexis González, ¿dónde lo puedes? Búscalo en investing.com, ahí están los datos y los puedes revisar. Bien, vámonos a Chile y vamos a ver las variables, vamos a asimilar lo que se ha dado en el ámbito nacional, qué está pasando, cómo nos miran desde España también acá, me puede ser interesante. Vamos a mirar también el precio del dólar y el euro dólar, así que muy atentos con esto, porque todo lo que veamos en Chile vamos a hacer un símil con lo que está pasando fuera. Lo primero que vamos a mirar es el PIB de Chile. Este PIB de Chile que está en torno al 2.6 el primer trimestre, lamentablemente ha sido eclipsado por un mal dato de IMASEC, un crecimiento de un 0,8% dentro del dato de IMASEC, lo que pone en duda la recuperación económica en el segundo trimestre. Y esto es lo que nos ha tenido más debilitado. Por eso nosotros vemos un tipo de cambio nacional debilitándose en el corto plazo. Eso significa que la moneda se debilita, todos estos datos económicos afectan a la moneda nacional que se debilita y eso hace que el cruce nos lleve a los niveles más altos. Ya estamos en 577, el tipo de cambio cerró hoy día y mañana con el dato IPC podría incluso ir a buscar niveles de 600 pesos en las próximas semanas, así que ya vamos a entrar en detalle con eso. Partimos con Chile, un crecimiento bastante bajo. El Banco Central ha comentado en las últimas presentaciones que ha hecho Enrique Marshall y sobre todo Vergara,
que el ritmo de expansión en la actividad y demanda ha seguido reduciéndose, pero a esto se le suma la caída en la inversión del consumo, a la caída de la inversión, además el consumo privado. Por lo tanto, estos son los efectos que están influyendo dentro hoy día en la moneda nacional. El menor crecimiento podría afectar el mercado laboral. Las estimaciones apuntan hasta un 7% aproximadamente. El último mes nosotros vimos un aumento del desempleo alrededor de un 6,5%. Por lo tanto, el dato de mañana IPC pasa a ser fundamental también por la decisión de tasa. Ya prácticamente el mercado tiene asumido en cierto sentido que el Banco Central la próxima semana va a bajar la tasa de interés, pero para mí es tan importante el IPC por el sentido, por el hecho de que si el IPC sube a 0,2, nuestra expectativa es 0,2, si el IPC sube por sobre los 0,2%, vamos a probablemente ver una apreciación de la moneda nacional y eso podría traer consigo una caída en el tipo de cambio. Por el otro lado, si el IPC, que es lo que me preocupa, es cero o negativo, podríamos ver un tipo de cambio que supere los niveles de 585, 595 y que llegue a 605 pesos en las próximas semanas, en el mes de agosto, a final de mes podría alcanzar durante el mes ese máximo. ¿Por qué pasa eso? Por esto, porque la inflación en Chile, que venía subiendo un 4,7 fuerte, en el último mes de junio, que había sido un 0,1, redujo la inflación a un 4,3 acumulada a 12 meses. Pero, como ustedes se dan cuenta acá, si la inflación este segundo semestre, este año, empieza a aumentar 0,2, 0,4, vamos a tener una inflación a final de año por sobre el 4%, y esto está fuera de las expectativas de mercado del Banco Central. Por eso es tan importante este dato, porque se puede disparar la inflación con un muy bajo crecimiento. Entonces las preguntas que uno se hace y se formula acá, ¿de qué manera va el Banco Central o el gobierno a incentivar este crecimiento? Sí, por el lado de bajar tasas de interés, ya llevamos desde noviembre del año pasado bajando tasas, un 1,25 de tasa a la baja y aún no vemos un crecimiento, una repercusión en la demanda interna. Reforma tributaria podrían atribuir la reforma educacional, la incertidumbre que se genera respecto a todo esto, y eso hace que sin duda alguna los sectores económicos se empiecen a frenar en Chile. La confianza empresarial cae y las expectativas sobre IMASEC también caen dentro de los últimos meses. Por lo tanto, la inflación, según el Banco Central, se va a mantener por sobre un 4% a final de año y probablemente el 2015 vuelva al 3%, algo que vemos poco probable porque si realmente se cumple con el crecimiento que Chile está proyectando en 2015 de un 4%, lo más probable es que también genere inflación. Y aquí tomé dos cosas fundamentales. Fíjense ustedes, el construcción que hoy día cayó un 1% en Chile, el sector construcción, por primera vez en el último tiempo, da una línea en donde el desempleo podría aumentar, que es lo que le decíamos acá, podría aumentar el desempleo del sector construcción, una menor oferta de proyectos, eso hace que sin duda alguna las construcciones terminen despidiendo gente o no contratando con proyectos en los próximos años. Por lo tanto, esto también trae consigo una cierta desaceleración. Pero tanto el IMASEC, fíjense las expectativas de mercado, estos puntos rojos son las expectativas y el IMASEC real es en la línea amarilla. Desde el 2014 a principios que las expectativas han sido más altas que el dato real de IMASEC, excepto acá a principios de año, pero todas las demás expectativas han sido por sobre el dato. Eso quiere decir que el mercado parece que sobrevaluado respecto a expectativas y los datos oficiales están mostrando una desaceleración en Chile muy fuerte. ¿Cómo complementamos esto acá? Con las expectativas del crecimiento del PIB. Para el 2015, fíjense cómo han bajado desde 5% a menos de un 4%, y las de crecimiento del 2014, que eran 5%, en el 2013, en el 2012-2013, han caído a un menos de un 3% incluso. Por lo tanto, las expectativas de mercado caen fuertemente y esas expectativas de mercado son las que nosotros vamos a considerar importantísimas para la moneda nacional. Un dato fundamental es tanto esto de las importaciones, uno habla de que se ha sumado la demanda interna a la desaceleración de Chile y fíjense ustedes que esa demanda interna está influenciada por esto, por parte de las importaciones. El año pasado,
El año pasado nosotros veíamos un dato en el mismo trimestre, en el tercero, o principio del tercero, en donde teníamos un crecimiento de 6.5, 6.6 billones, pero el día de hoy tenemos una caída de un 6,74% en comparación a igual trimestre del 2013. Hoy día cae a 6.74 a 6.000 a 6.098 billones las importaciones. Esto habla de una demanda interna menor, pero lo que hemos visto desde el primer trimestre en adelante es que la importación está creciendo. El problema pasa por el tipo de cambio fundamentalmente. Y mientras más alto veamos el tipo de cambio, menor va a ser la demanda por importaciones o van a seguir importando y si esto sigue creciendo, ese traspaso se va a ir a las personas, al consumidor. Todo el aumento de tipo de cambio se va al consumidor. Vamos a leer algunas preguntas antes de seguir con lo de Chile. Dice Giovanna, dice cómo afecta el dólar al precio del cobre. Afecta bastante, Giovanna, principalmente porque el precio del cobre está ligado también al precio del dólar y si el dólar sube, normalmente el precio del cobre baja. Pero el precio del cobre también está ligado a lo que tiene que ver con China. Por eso nosotros vamos a estar atentos al dato hoy de China de exportaciones e importaciones. Gonzalo dice, ¿se visualizan oportunidades con el euro? Sí, bajistas, Gonzalo, ya vamos a entrar con el euro dólar, de donde podemos ver, pero en el euro dólar podríamos ver mayores tendencias bajistas. 1.33 estoy en el corto plazo y probablemente más bajo. Francisco también, expectativa del euro dólar. Julio nos pregunta si baja el consumo, ¿no debería disminuir la inflación? Sí, pero depende de la economía. Acuérdate que si la economía, como lo es Chile, está indexada a energía, o sea que importamos el 96% de la energía que consumimos, con aumentos del tipo de cambio vamos a traer inflación mediante productos importados y mediante también energía. Por eso se habla de que podría traer una inflación. Ahora, esa inflación es mucho menor que la que se podría dar por consumo, pero aún así puede generar un efecto inflacionario importante dentro de Chile. De hecho, si tú te fijas, las inflaciones de los últimos 3 meses han sido influenciadas en energía, principalmente por el precio de las bencinas, con el tipo de cambio. Carlos nos dice, al bajar las tasas de interés, ¿no hará que los inversionistas vayan en busca de otros horizontes? Probablemente tendamos a ver un efecto de que incentive el crédito, pero como los bancos están restringiendo el crédito, hoy día de hecho el Banco de Chile ganó cerca de un 48% de utilidad, aún con una baja en la demanda de créditos, sin solamente por el aumento de spread, o sea, porque los depósitos están a tasas tan bajas y habían mantenido la tasa de préstamos en alto, y eso los ha hecho ganar bastante dinero. Eh, Sergio nos dice, con una desaceleración de la economía aumentan las holguras de producción. ¿Cómo crees que eso sea el catalizador de inflación? Básicamente, si te vas a esa, y esta pregunta cae de cajón con la próxima lámina, fíjate en esto, y acá entramos al sector producción. Si nosotros tomamos los indicadores de venta de producción de la SOFOFA, son cerca de 2.500 empresas dentro del sector industrial, normalmente la SOFOFA aporta cerca del 30% de lo que genera al PIB. Fíjense lo que ha pasado en el último tiempo. Todo esto amarillo es la producción de SOFOFA y todo lo morado es las ventas de SOFOFA. En el último tiempo, lo que respectaba a este gremio en sí, eh, veíamos una demanda, una venta mucho mayor. Fíjense el 2013, ventas mayores que la producción en muchas ocasiones y eso había hecho que se aumentara el consumo interno, la demanda interna, pero desde finales del segundo trimestre, o sea, estamos hablando de junio, en adelante empezamos, o desde principios del segundo trimestre, empezamos a ver una producción mayor a las ventas en lo que estaba viendo la SOFOFA. Y esto habla de una descompensación en términos de producción y demanda. Por eso la demanda interna debiese tender a caer muy fuerte y eso podría arrastrar los próximos meses a una inflación menor. Por eso yo tengo tantas dudas con la inflación el día de mañana, porque con los últimos datos de IMASEC a la baja, con la desaceleración económica, con vínculos de producción por parte de los sectores de la SOFOFA, los sectores industriales, es muy probable que esa demanda haya llegado a todos los sectores. Por lo tanto, en ese sentido de caída, vamos a empezar a ver una demanda interna tan baja que podría traer inflación negativa en los próximos trimestres. Y esa inflación negativa va a hacer que el Banco Central en Chile baje la tasa de interés mañana, en la próxima semana,
no 0,25, sino que podría hacerla bajar 0,5% incluso, siempre y cuando el IPC sea negativo mañana o esté cercano a cero. Por eso es tan importante el dato de IPC mañana, y lo decía el título del seminario. ¿Cómo va a influir? Si el IPC es más alto de 0,2, lo más probable es que el tipo de cambio caiga. 574, 70, ya vamos a ver los niveles. Y por el otro lado, si el IPC es menor o cercano a negativo, lo más seguro es que el tipo de cambio se vaya a los niveles de 600 lo más rápido posible. Vamos viendo todas estas variables. Tuvimos China, tuvimos Estados Unidos, tuvimos Europa y tenemos Chile. Y la pregunta que se hacía, y si ustedes escuchaban al ministro Céspedes de Economía, que decía que básicamente la desaceleración interna, la desaceleración en Chile estaba influenciada por economías externas. Y yo le digo al ministro Céspedes que la verdad es que no. Fíjense ustedes que aquí vamos a darnos cuenta que la demanda interna, todo lo que significa el escenario interno, son lo que están desacelerando la economía y lo que está desacelerando la moneda nacional. Y aquí nos vamos directo a la moneda. Datos que les dije que recordaran: 1,35 y 2,39, si no me equivoco, o 1,5 y 2,39, los datos que tenían que tener en mente. Fíjense ustedes, el dólar a nivel internacional ha estado apreciado, de esta manera, en 1,75 y 2,39. Entonces uno debiese pensar, si el dólar, muchas gracias Rodi, que ahí que nos pusiste, si el dólar ha estado apreciado, o sea, si ha subido el último tiempo, todo esto, ¿por qué la moneda nacional se ha depreciado un 9,9%, si el dólar afuera solamente se ha apreciado un 2,39%? Y la respuesta acá es que son las variables internas, son las que están influyendo sobre la depreciación de la moneda nacional. Y esas variables internas son estas: la producción, que está por sobre las ventas, la demanda de Chile en términos de importación es menor, la desaceleración en sectores económicos como construcción, un IMASEC más bajo, las expectativas del PIB más bajo, tenemos un crecimiento de inflación más alto, lo que hace que no pueda seguir bajando tasa. Entonces, todas esas variables son las que están influyendo y los que hoy día están haciendo que el peso chileno se deprecie 9,9%. El año pasado solamente se depreció 9%. Hoy día traspasamos en 6 meses esa depreciación. Entonces, nos vamos diciendo, bueno, pero eres pesimista con el tipo de cambio, las variables van a mejorar. Hace un año atrás, el Banco Central, el Banco Central había dicho que nos comparáramos, ¿se acuerdan cuando estaba el dólar peso chileno? Y lo voy a mostrar acá para que ustedes lo vean, o aquellos que están en España también nos vayan siguiendo con el tipo de cambio. Cuando nosotros veíamos el tipo de cambio nacional, empezábamos a ver esto: un escenario en donde el tipo de cambio estaba en enero del 2014 bajo 520 puntos. Voy a poner aquí a ver si podemos. Acá. No, acá sí. Acá está. Veíamos un tipo de cambio, fíjense ustedes, en el 2013 veíamos un tipo de cambio estamos hablando del segundo trimestre, mayo, junio, estamos hablando de niveles de 460 pesos. Recuerden ustedes que el dólar peso en Chile fue intervenido en niveles de 450 pesos en junio del año 2011. Entonces, cuando se caía a niveles de 460, se hablaba de que la moneda nacional estaba apreciada respecto al dólar porque sus pares económicos también estaban apreciados. Y hablamos de Australia, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, porque esas economías exportaban commodities tal cual como lo hacía Chile. Entonces decía el Banco Central, no vamos a intervenir la moneda porque el peso está apreciado igual que eso. El día de hoy, cuando el peso chileno está apreciado, cuando el peso chileno cae 9%, o sea, que está totalmente depreciado, la pregunta es, ¿cómo miramos esas economías que en este entonces nos hacían decir que no a una intervención? Y fíjense ustedes lo que pasa. El australiano dólar se aprecia respecto al dólar 4%, la libra se aprecia un 1,66. Canadá, que tiene un efecto del petróleo muy fuerte, es la única moneda que se deprecia 2,94, y Nueva Zelanda, que está ligado al oro, tanto como el australiano, se aprecia 3%. Entonces la respuesta es, los datos económicos que están influyendo en la depreciación de la moneda
siguen siendo datos internos, no son datos de economías extranjeras. Eh, Estamos hablando de una economía interna que se ha desacelerado y eso es lo que ha influido respecto al precio del dólar peso chileno en su depreciación. Hoy día estamos en 578 el cierre y podríamos ver una apreciación aún mayor. ¿Dónde nos lleva esto? Acá. Y ahí había algunas preguntas de qué podría pasar con el dólar a nivel internacional. Nosotros vemos una proyección de crecimiento con un dólar hasta 81,71, esto es el techo máximo. Lamentablemente, todo lo que dijo hoy día Draghi depreció un poco más el euro y eso ayudó a que el dólar se apreciara. Como ven ahí, se ve levemente la última vela que está subiendo. De todas maneras, recuerden ustedes que esta presentación se la vamos a enviar a todos ustedes por mail, la van a poder pedir a Office y se las vamos a poder enviar. Así que muy atentos con esto de la presentación. De todas maneras, se la vamos a enviar. Pero el dólar acá se apreció hoy día, pero tiene un componente muy fuerte de techo, por lo tanto podría retroceder hasta 81 dólares 80, pero esto significa no más allá de un 1,42%, o sea, podría llegar a rangos de cero dentro de lo que creció en el año. Así que esto parte, y la apreciación del dólar, recuérdense ustedes que son por el retiro de estímulo, por la posibilidad de que suban tasas muy rápidamente y la caída en las bolsas también está influyendo. Y un efecto refugio, aquellos que están más adentrados en el mundo de la inversión, y un efecto refugio. Cuando hay ciertos riesgos en la economía, incertidumbre, el efecto refugio del dólar y el precio del oro. Por eso vemos ahí un escenario en donde podría comenzar a decaer, a subir con incertidumbre, pero a caer si es que los datos económicos se alinean. Proyecciones de caída un 1,42. Ahora, esto podría pasar como podría no pasar. Y si rompe 81,74, hay una gran probabilidad que el dólar index siga subiendo incluso. Nos pasamos al ámbito nacional y aquí vamos de lleno a qué podría pasar por el dólar peso a nivel nacional y aquellos que quieren invertir en dólar peso chileno, aquellos que quieren entrar con la oportunidad de un dólar peso, con la oportunidad de un IPC, acá está lo que podría pasar. Si el IPC es más bajo, que 0,2, y estamos hablando de un IPC en 0% o negativo, hay probabilidades que el dólar peso chileno se vaya hacia niveles, y aquí vamos a mirar los niveles técnicos, hacia un rango de 583 aproximadamente como primer techo, 584, segundo techo 594 y el tercero van a ser los 605 pesos. No me alcanzó a entrar acá, pero 605 pesos si es que el IPC sale incluso negativo. Esto es lo que está esperando el mercado. El mercado subió 7 pesos con el dato de IMASEC negativo. Hoy día, con el dato de IPC más bajo, podría incluso subir 10 a 15 pesos más incluso, porque eso acercaría la posibilidad de una baja de tasas de interés más fuerte la próxima semana. Estamos hablando de no solamente un 0,25, sino que un 0,5%. Ahora, por el otro lado, si el IPC sale 0,2, 0,4, que es más alto de lo esperado, podrían haber dos cosas. Hay una menos probable. La menos probable es que el Banco Central igual baje la tasa, pero la va a bajar 0,25. Y lo más probable es que con un IPC más alto de 0,4 o 0,3, más alto de lo que espera el mercado, el dólar peso chileno caiga. Y va a caer a 573, 569 como el nivel mínimo que podría alcanzar con un IPC más alto. ¿Por qué esto? Mañana es viernes, dato económico, la mayoría del mercado se sale los días viernes, pero por el otro lado, esto también podría reducir las expectativas que la próxima semana el central baje la tasa y la siga manteniendo y que los incentivos económicos de la economía nacional, del IMASEC y todo vengan por el lado del gobierno, mayor gasto en construcción, incentivar el sector construcción, hacer una propuesta de gobierno anticíclica, en donde los ciclos de mercado de construcción cuando caen, el gobierno empieza a construir carretera, empieza a construir casas por subsidio, empieza a dar subsidio, un montón de cosas. Entonces eso hacer una política anticíclica que ayude al crecimiento por lo menos cuando el ciclo económico se empieza a desacelerar, pero esto podría traer un IPC más alto, caídas hasta 573, 569. Aquellos que son clientes nuestros han visto esto en nuestro informe, lo han visto en los informes de la tarde, vamos viéndolo también en informes de la mañana, y esto es lo que hace que tendamos a ver la visión. Ahora bien, si uno se va al rango de dólar peso chileno y nos vamos a entrar en un escenario en el cual vamos a revisar niveles incluso más bajos, pensando en que no solamente van a estar los niveles de rango más alto, de 583, 585, 595, sino que podría haber algún movimiento intradía mañana. Fíjense ustedes que dentro de los movimientos intradía creemos que
estos factores, hoy día ya pusimos que la lateralización iba a estar entre 77 y 74, que ahí veíamos el movimiento del precio, se ha mantenido estable, pero si es que llega a haber un IPC más alto, el precio podría caer, romper 474 y caer hasta 570 o 569. Y acá es donde nosotros ponemos el punto sobre la I. La media móvil y el parabolic se mantienen por abajo los precios desde los 52 y desde aquí nosotros estamos recomendando compras en el dólar peso chileno. Lo hicimos en 52, lo hicimos en 56, lo hicimos en 65 y decíamos que el precio máximo que iba a alcanzar era 575. Se pasó un poco más con el dato de IMASEC, pero aún así se ha mantenido dentro de los rangos esperados. La tendencia es totalmente alcista, por lo tanto la recomendación es no vender moneda nacional. Hay algunos, y vi algunos clientes que tenían en algunas otras corredoras, en algunos otros brokers, que le estaban recomendando venderse en el dólar peso porque estaban los niveles más altos y porque esperaban un IPC más alto. La verdad que nosotros hemos sido bastante cautelosos respecto a esas recomendaciones y esperamos el IPC mañana para poder tomar una decisión. No especular respecto a esto porque ya el IMASEC nos sorprendió. Vamos a ver cómo cae el precio, pero la caída es mucho más baja de lo que podríamos ver en un escenario alcista. Pero todos estos movimientos que tiene el tipo de cambio son los que podrían hacernos entrar al mercado, tomar algunas oportunidades de corto plazo. A la baja, rompiendo 74, 70 podría alcanzar, y por arriba, si es que el IPC sale más malo, podríamos irnos comprado absolutamente para ir a buscar niveles de 582, 584, 595, tal como lo veíamos acá en la presentación. Por lo tanto, esto es lo que hace que se vaya moviendo el tipo de cambio nacional. Bien, vamos a entrar al euro dólar, que nos preguntaban ahí algunos. Voy a responder preguntas. Ya estamos terminando el seminario, entonces si aprovechen si es que quieren hacer alguna pregunta con todo lo que vemos. Lo importante es que tengan claro lo que va a pasar mañana con el IPC. Les dejo acá también el mailing donde pueden pedir office@exdirect.cl. Lo voy a poner en el chat para que puedan, para que puedan escribir y pedir la presentación. Se las podemos mandar, se las podemos enviar. Con todo el gusto para que ustedes también la revisen, revisen algunos datos. Pero lo más importante de todo es mirar esto, cómo está el dólar a nivel internacional, cómo se ha movido, cómo las bolsas han caído. Fíjense el Standard Poor's, cómo están los niveles más bajos, 1909, y el tipo de cambio nacional que está en los niveles más altos. Y ahí nosotros podemos ir viendo cuál es la expectativa respecto al tipo de cambio y que podamos aprovechar con un precio con una variable IPC sobre todo para mañana. Vámonos al euro dólar que quedaba, vamos a tomar en cuenta, recuerden ustedes que el, principalmente las palabras de Draghi el día de hoy en la mañana, las palabras de Draghi le han pegado muy fuerte a lo que tiene que ver con el tipo de cambio, no me refiero al euro dólar en este caso. Nosotros veíamos un euro dólar que estaba bajista, porque las variables económicas mostraban que Draghi decía que iba a haber una menor desaceleración, que había un efecto inflacionario por energía, que van a haber riesgos políticos muy fuertes, pero que la inflación se sigue manteniendo en los niveles más bajos. Entonces hay expectativas de que parece que cambió la situación de Europa en su conjunto. Fíjense ustedes lo que ha pasado con el euro dólar. Ha caído el día de hoy y ha tocado niveles mínimos cerca de los 1.3324 aproximadamente. Y acá nosotros veíamos un soporte para el precio del euro dólar en 1.3289. Y toda nuestra expectativa sigue siendo bajista. Con ese one-to-one que ustedes algunos conocen, aquellos que son clientes, bajan el precio y proyectamos la misma baja acá, lo que nos llevaba hasta un escenario de 1.3386 o 1.31 incluso en una caída del precio del euro dólar. Vamos viendo aquí, vamos a mirar qué se puede hacer en el corto plazo. La de largo plazo, y vamos a agregar dos indicadores, vamos a agregar la media móvil simple de 20 periodos y vamos a agregar también el parabolic que nos va a dar dónde está la tendencia. Fíjense usted acá. Tendencia para el euro dólar absolutamente bajista, una media y un parabólico por arriba, a diferencia del dólar peso, que recuerden ustedes tenía una media móvil por debajo del precio. Por acá está por arriba y eso hace que la tendencia sea bajista, por lo tanto el dólar es el que se está apreciando acá o el euro es el que se está depreciando en este sentido. Ya lo hemos visto con los movimientos del tipo de cambio. Entonces, si es que cae, podría haber una proyección de que cayera en los próximos meses hasta 1.3173, pero para que pase eso debiésemos ver una ruptura
en niveles de 1.33, que estos son los niveles mínimos del precio del euro dólar. Acá es un soporte muy fuerte que tengo para el precio del oro. Si es que Europa incentiva la economía, si es que sigue bajando tasas, el euro se va a seguir depreciando porque recuerden ustedes que Europa necesita un componente muy fuerte de exportaciones en aumento para hacer crecer su economía y la única forma de generar inflación y generar exportaciones es depreciando su moneda y al depreciar su moneda lo van a hacer mediante incentivos monetarios. Por eso nosotros vemos una caída probablemente del euro dólar a sus niveles mínimos en este caso. Ahora, en el más corto plazo, vamos viendo que los niveles mínimos se empiezan a agotar y ahí empezamos a ver algunos por lo menos agotamiento en términos de tendencia, pero creemos que va a llegar a 1.33 como nivel de piso y si es que rompe 1.33 eh, podríamos ver el hecho de que podría caer hasta 31, entre 31.73 aproximadamente. El, en este sentido, el euro lo podríamos seguir viendo al baja. Vamos a contestar algunas preguntas en el chat. Decía Renzo, estimado, ¿podríamos explicarme que no se entendió muy bien por qué si el IPC es alto el dólar bajaría y viceversa? Ah, perfecto. Vamos a guiarnos solamente por el dólar peso en este caso. Si el IPC de Chile es más alto, recuerden ustedes que dentro del leitmotiv del Banco Central es velar por la estabilidad de precios y eso significa inflación. Y la inflación el día de hoy, que está en un 4,3%, está por fuera de los rangos que espera el Banco Central. Por lo tanto, si el IPC es más alto, quiere decir que el rango se sigue escapando y eso empieza a atar de manos al Banco Central para que siga bajando la tasa de interés. Si el Banco Central baja la tasa de interés, recuerden ustedes que la moneda se deprecia, por lo tanto el dólar sube, pero no bajaría la tasa de interés si es que la inflación rompe los niveles esperados o se va a 0,4 o 0,5%. Eso podría hacer que pusiera o atara de mano al Banco Central para bajar tasa. Si el IPC es bajo, es cero o menos o negativo, le va a dejar el espacio abierto y el camino abierto, sumado a un IMASEC más bajo, para que el Banco Central baje la tasa a un 0,25 o la baje a un 0,5 y eso va a hacer que el tipo de cambio, que la moneda nacional se deprecie y se vaya a los niveles más altos en ese sentido. Felipe nos decía, si la inflación se mide T2, por ende hace 2 meses el dólar peso está en 550, lo más probable es que salga bajo lo esperado. La verdad es que yo espero 0,2 de inflación en este mes. Vamos a ver cómo sale mañana. Ojalá que salga en línea o mayor eh, para así ver caer un poco más la divisa que está en los niveles más altos y ya está afectando ciertos sectores económicos de importación y está traspasándose. Acuérdense que todo ese sector, esas compras e importaciones, se traspasan a los inversionistas o a nosotros como personas comunes y corrientes a través de todos los productos que compramos. Eh, Alexis González dice, ¿dónde ven el IPC en línea? Hay una página de internet que nosotros recomendamos, no es de la empresa, pero ha vendido bastante en línea y se llama investing.com y en esta página ustedes se van a la página, va a aparecer un poco de publicidad, van sacando la publicidad de la página y se van acá a News y en News se van a calendario económico y en el calendario económico van a poder ver todos los datos económicos en gratis. Por eso yo les decía que el día de hoy aparecían datos de China, principalmente exportación e importaciones, y mañana, si ustedes quisiesen ver el dato de IPC, lo pueden ver acá, pinchan Chile, se van a aplicar y va a aparecer el dato de IPC acá en línea. 0,2 que espera el mercado, 0,1 había sido el anterior, vamos a ver de qué forma nos sorprende el dato económico de IPC el día de mañana. Bueno, estimados, los dejo. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias por haber asistido al seminario el día de hoy. Recuerden ustedes enviar un correo a office@exdirect.cl para que podamos enviarle la presentación del seminario. Acá se los voy a poner, se lo puse en el chat, se los dejo acá. Ojalá nos volvamos a encontrar ya en el próximo seminario y empecemos por lo menos a evaluar qué es lo que va a pasar mañana con el tipo de cambio respecto al IPC. Mañana tenemos IPC y la próxima semana, el próximo jueves, vamos a tener el dato del Banco Central en Chile, así que estén muy atentos a estas dos entregas de sectores económicos, que es lo suficientemente importante para mirar la divisa nacional. Así que un abrazo, que tengan un muy buen día y nos vemos en un próximo seminario.